Vamos a ver un ejemplo entre una página web. Este es un ejemplo de un trabajo práctico. Tenemos un index que tiene un link a un formulario que se llama inscripción. Este formulario de inscripción tiene 3 campos: el nombre, el email, la fecha de nacimiento y un botón enviar. Este formulario es enviado por el método POST a procesar.php, y procesar PHP, como vimos en los ejemplos anteriores, por medio de request, toma nombre, fecha de nacimiento, email y lo muestra. Este ejemplo no tiene ninguna conexión a base de datos. Recordemos que el request lo que hacía era reemplazar, para que no tenga que preguntar si es post o get, y directamente request lo reemplazaba por eso. Si queremos verlo cómo va quedando este formulario, nos vamos al XAMPP. Y aquí, si nos fijamos en el Visual Studio, esta carpeta se llama Trabajo P. La voy a buscar aquí dentro del localhost. Me muestra esta página que tiene un link a un formulario muy sencillo, que tiene el nombre, el email y la fecha de nacimiento. Para poder mejorar un poco el aspecto de este formulario, yo podría trabajar con hojas de estilo. Las hojas de estilo es un lenguaje en particular que me permite darle un formato específico a mi página web. Si ustedes se fijan, cuando me voy a mi formulario, dentro del encabezado yo tendría que tener acá la referencia a una hoja de estilos y no la tengo. ¿Cómo sería? Yo aquí tengo una hoja de estilo de ejemplo, se las voy a subir también a la plataforma para que la tenga. Es un ejemplo nada más. Ustedes pueden descargar hojas de estilos gratis de cualquier página web o hacerla. Ya les voy a dar otro ejemplo de cómo podemos hacerla. Y fíjense cómo se llama esta hoja de estilo. La hoja de estilo se llama estilo.css en este caso. Y para hacer referencia me voy a la página donde está el formulario, y aquí lo que voy a hacer es hacer referencia a esa hoja de estilo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con link. Acá le pongo que es una hoja de estilo, y en href voy a poner cómo se llama esa hoja de estilo. En este caso se llama estilo.css. Vamos a guardar. A volver aquí y le voy a dar a actualizar. Y fíjense cómo me cambió el estilo de mi formulario. Lo cambió. Entonces, ¿cómo hice? Simplemente descargué una hoja de estilo que me gustó dentro de alguna página web. También la puedo hacer yo a la hoja de estilo. Me voy a la página donde quiero hacer referencia a esa hoja de estilo, y en el encabezado es allí donde voy a hacer referencia a ese estilo. Simplemente. Bien. Entonces, este formulario lo único que hacía era mostrar los datos del formulario. Yo le doy a enviar y lo único que hace es mostrarme los resultados. Este formulario no tiene conexión a la base de datos. Bien, vamos a hacer la conexión a la base de datos. Como un primer paso, lo que voy a hacer es crear una base de datos que contenga, en este caso, los datos de una inscripción. Para eso voy a ir al XAMPP, me voy a ir a MySQL, el admin, y voy a crear una nueva base de datos, en este caso, que se va a llamar, por ejemplo, inscripción. La voy a dejar con UTF-8. Y voy a crear la primera tabla que se va a llamar inscritos. Voy a definir, como siempre les decía, que tenemos que tener un ID. Ese ID yo lo voy a definir como autonumérico de tipo entero, para que lo haga automáticamente al ID. Y luego voy a guardar el nombre de la persona y apellido, en este caso, porque el formulario tiene todo junto.
Vamos a dejar como nombre nada más. Recordemos que tiene el apellido también. El email de la persona. Y vamos a ver qué más tenía aquí. Tenía el nombre y el apellido, el email y la fecha de nacimiento. Vamos a poner fecha NAS. Y lo vamos a dejar de tipo date, porque es una fecha de nacimiento. El email lo voy a poner como de tipo varchar. Y le voy a poner unos 150. Como para ser un poco exagerados. Y el nombre lo voy a dejar como varchar de unos 300. Calculando que tenemos un nombre muy largo. Le voy a dar guardar. Y la idea es que esta tabla de inscriptos se vaya llenando, pero desde este formulario que tenemos acá. Entonces, el primer paso es crear la tabla que contenga todo y cada uno de los campos de mi formulario. Nombre y apellido, email y la fecha de nacimiento. Lo único que tiene de extraño esta tablita es que le he colocado un campo de ID, pero ese ID es autonumérico, así que no habría problema. Como segundo paso, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar conexión. En este archivo que se va a llamar conexión, le vamos a poner .php. Lo que voy a tener aquí van a ser todos los datos de la conexión. Para eso me voy a volver al phpMyAdmin. Vamos a ir aquí donde dice servidor. Y nos vamos a ir al estado donde dice cuentas de usuarios. Aquí en cuentas de usuarios me van a mostrar todos los usuarios que tienen accesos a esta base de datos. Como primera medida, el usuario root es el usuario que tiene acceso ya sea desde la IP del localhost o del localhost. Tiene todos los privilegios y sin contraseña. Nosotros podríamos acá definirle, por ejemplo, editar los privilegios y poder cambiarle a algo. En este caso, este usuario tiene permiso para hacer todo. Fíjense que todas las acciones SQL, hacer consultas, insertar, actualizar, borrar, crear archivos. Esta cuenta tiene todos los datos. Y también podemos aquí cambiar la password. En este caso está sin contraseña. Yo le podría poner alguna contraseña que yo necesite. Acá lo pueden hacer. Por el momento, como modo de ejemplo, voy a dejarlas como viene, y en cuyo caso, ¿cuál sería el usuario? El usuario sería root, el servidor sería localhost o 127.0.0.1 y sin contraseña. Entonces, como primera medida, me voy a hacer mi archivo de conexión, en donde voy a guardar todas las variables que yo necesito para poder realizar mi conexión. Voy a comenzar con el archivo PHP y voy a definir las variables que necesito. En primera medida, necesito una variable que me defina cómo se va a llamar ese servidor. Ese servidor se va a llamar, en este caso, localhost. También podría poner el 127.0.0.1. Si el día de mañana esta página está alojada en un servidor que no es de prueba como este que tenemos en este momento, lo que iría en ese caso sería la IP del servidor donde va a estar alojada la página. La siguiente variable va a ser el nombre del usuario. ¿Quién es el usuario que se va a conectar? En este caso, como vimos recién, el usuario se llama root. También podríamos crear un nuevo usuario si nos vamos a la lista de usuarios. Aquí yo puedo crear un nuevo usuario, darle el permiso al servidor, una contraseña específica y definir aquí qué permisos va a tener ese usuario. Pero a modo de prueba vamos a dejar el que viene por defecto, que es el root. Entonces, continuamos. El usuario va a ser root. Vamos a definir otra variable que va a ser la contraseña. Y va a ser en este caso igual a vacío porque no le puse ninguna contraseña. Y por último, ¿cuál va a ser el nombre de la base de datos?
En este caso, la base de datos, si nos fijamos, se va a llamar inscripción, que es la que acabo de crear. Una vez que tengo todas estas variables declaradas, lo que voy a hacer es hacer una conexión a la base de datos para probar de que está funcionando. Entonces, este archivo de conexión tiene que tener siempre todos estos 4 datos y va a hacer la primera, la conexión inicial a la base de datos. ¿Cómo la va a hacer? Vamos a definir una variable de conexión, puede llamarse como ustedes quieran. Y la función se llama MySQL y en una versión anterior de PHP se llamaba MySQL, acá se llama MySQL y Connect. Si la ven, sin la I quiere decir que estamos estamos viendo una versión anterior de esa función. El primer parámetro es el servidor, que sería este, peso servidor. Vamos a copiarla. La segunda variable es el nombre del usuario, que también lo tengo acá, listo. La otra variable es la contraseña. Por más que no tenga nada, la tengo que poner. Y por último, la base de datos. Esas son justamente las mismas variables que yo acabo de poner. Son los parámetros de la conexión. Y lo que tengo que saber ahora es preguntar si la conexión se realizó o no. Entonces voy a poner if pesos con. Lo que estoy preguntando es si la conexión se realizó con éxito. Esta conexión va a devolver true o false de acuerdo si se hizo o no. Entonces, en el caso de que no se haga, de que no se haya realizado, eso significa el signo de admiración adelante. En el caso de que no se haya realizado la conexión, esto equivale a que yo haya puesto pesos con igual a false. También podría haberlo hecho así, pero vamos a hacer de esta manera, que es la manera generalmente más común. Entonces, estábamos terminando este archivo de conexión en donde lo primero que teníamos que poner es estas 4 variables. Primero el servidor, que es localhost, en este caso porque estamos trabajando con el MySQL localmente. El usuario root, que es el único usuario por el momento habilitado por defecto, que no tiene contraseña, y la base se llama inscripción. Recordemos que todos esos datos los podíamos encontrar aquí en el MySQL. Nos vamos a donde está el servidor. Aquí colocamos cuentas de usuarios. Y aquí vemos los usuarios habilitados. Que podíamos crear un usuario propio. O en este caso vamos a trabajar con el usuario que viene por defecto, que es el root. Con el servidor localhost y sin contraseña. Y la base de datos que habíamos creado, que se llamaba inscripción. Que tenía una sola tabla que se llamaba inscriptos. Entonces, volvemos aquí, tenemos estas 4 variables ya definidas. Con esos valores. Y hacemos una conexión. Usamos la función MySQL y connect, que recibe las 4 variables y consulta si se realizó o no la conexión. En este caso estoy preguntando si no se realizó la conexión. Entonces lo que voy a decir es que la página se detenga porque no quiero continuar. Voy a poner die. Y vamos a poner, por ejemplo, error de conexión o algún mensaje que pueda hacer referencia a lo que pasó. Y vamos a emitir qué tipo de error se acaba de suceder. Para eso usamos MySQL. MySQL y connect. Error. Y abrimos y cerramos paréntesis. Luego vamos a cerrar el PHP que abrimos arriba. Y ahí tendríamos terminado nuestro archivo de conexión. Para ver si está funcionando bien o no tenemos algún error. Entonces cuando vamos al procesar, que es el archivo que se va a encargar de guardar los valores en la base de datos. Y vamos a poner include el archivo conexión.php. Cuando yo coloco include,
lo que va a hacer básicamente es todo lo que esté dentro del archivo conexión PHP, que es esto, hagan de cuenta que lo va a copiar y lo va a pegar aquí, ¿sí? O si yo lo hubiera escrito acá a todo ese pedacito de código, si yo hubiera hecho esto, hubiera copiado este código acá, así, o directamente hubiera puesto include conexión PHP, es exactamente lo mismo. El include, hagan de cuenta que trae todo lo que tiene conexión.php y lo pega ahí. Eso hace el include. Voy a guardar y vamos a ver si no tenemos algún error. Como vamos a saber, para eso vamos a tener que llamar a este archivo procesar.php. Entonces nos vamos a nuestro formulario. Vamos a ponerle algún valor. Y le damos a enviar. No me tira ningún error, así que evidentemente estos son los datos que muestra el formulario. Todavía no guardo nada, pero no me tiró ningún error de conexión. ¿Cómo podemos saber? Y bueno, vamos a volver aquí y vamos a poner algún error. Por ejemplo, el nombre de la base de datos le voy a poner inscripción 2 o inscripción 2. No existe la base de datos de inscripción 2, entonces acá me debería tirar un error. Entonces vamos a volver. Le voy a enviar de nuevo al formulario. Y ahí me tiró el error. Fíjense lo que me dice. Es un error de MySQL y Connect, donde no se conoce la base de datos de inscripción 2. Y está perfecto, porque la base de datos de inscripción 2 no existe. Existe la base de datos que se llama inscripción. Vamos a poner otro error, por ejemplo. Le vamos a poner una contraseña root. Recordemos que root no tiene contraseña. Y vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a volver al formulario. Lo voy a enviar nuevamente. Y ahora me va a decir acceso denegado con root usando password. ¿Por qué? Porque root no tiene contraseña. O vamos a suponer en el caso que me equivoqué de la contraseña. Este sería el error que me tiraría. En este caso. Vamos a volver. Vamos a sacarle la contraseña. ¿Y qué pasaría si pongo, por ejemplo, un usuario que no corresponde? Por ejemplo, root 3. No existe ese usuario. Le voy a dar a enviar de nuevo. Y ahora me dice lo mismo, acceso denegado para este usuario, porque ese usuario no existe. Esos serían los posibles errores que me podrían salir si yo coloco mal algún valor aquí de estas 4 variables. Y si el error está aquí, por ejemplo, si me olvidé un punto y coma acá, el error sería distinto. Voy a guardar. Voy a volver. Le voy a dar a enviar. Y acá ya me salió otro tipo de error que me dice que hay un símbolo que no corresponde en la línea 12. Fíjense que ya no me da error del MySQL. Si me voy aquí es porque me está faltando un punto y coma en este caso. En el video anterior habíamos creado un archivo de conexión. El archivo de conexión es el que tiene los datos del servidor, el usuario, la contraseña y la base en la cual me voy a conectar. Y la conexión en este caso a la base de datos. Entonces, cada vez que yo necesite interactuar con la base de datos, voy a tener que llamar a este archivo conexión.php. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, por ejemplo, este archivo lo voy a necesitar, entonces pongo include conexión.php. En el video anterior vimos que está conectándose correctamente, no hay ningún problema. Entonces cada vez que yo necesite hacer eso, voy a tener que hacer include conexión.php. Y vamos a recordar dentro de este archivo cómo se llama la variable de conexión, se llama pesos con. Este es el nombre de la variable con la cual me he conectado con estos datos. Eso no me tengo que olvidar. Entonces, el archivo procesar es el archivo donde yo enviaba los datos del formulario. Acá en el form, en el action dice procesar.php. Entonces, este formulario se va a encargar de mandar el apellido y el nombre, el email y la fecha de nacimiento. Se va a encargar de enviarlo a procesar PHP. De hecho, aquí lo estoy tomando en una variable nombre. Todo lo que venga por request es el posoget, fecha de nacimiento, email. Y lo que hace este formulario, que todavía no guarda nada en la base de datos, es simplemente mostrarlos
con un hecho los valores que están viniendo. Aquí es donde vamos a reemplazar para que lo que tenga que hacer sea en realidad guardar a la base de datos. Como primera medida entonces habíamos dicho que tenemos que incluir el archivo de conexión.php que ya está listo. Ahora, la segunda medida lo que vamos a hacer es tomar los valores. En este caso vamos a reemplazar acá donde dice pesos nombres igual a request nombre por una función que me permite darle un poco de seguridad a la toma de los datos que vienen por post o por get. Esa función se llama, vamos a cambiar acá, MySQL, MySQL real escape string. Esta función me permite a mí darle seguridad a los valores que están viniendo. Para eso necesita como dato la conexión, recordemos que se llamaba con la conexión. Y ahora sí, ¿cuál es el dato que voy a tomar? Que es lo que viene por request y se llama nombre. Para eso voy a cambiar también abajo. Aquí voy a poner MySQL real escape string, la conexión y lo que viene en fecha de nacimiento. Cerrar el paréntesis. Y también en email voy a cambiar. Este código va a quedar subido como ejemplo después a la plataforma para que ustedes lo puedan ver también un poquito. Bien, una vez que tengo ya los valores tomados en la variable pesos nombre, pesos fecha de nacimiento y pesos email, lo que voy a hacer es armar la consulta SQL para poder guardar estos datos en la base de datos. Entonces, voy a hacer ahora una variable que va a llamar pesos SQL y vamos a recordar, tal como vimos en los videos anteriores, cómo hacíamos un SQL. ¿Cómo sería el SQL? Insert, into, en este caso la tabla se llama inscripción. A ver si no me equivoqué. Vamos a admin acá. La base de datos se llama inscripción y la tabla se llama inscritos. Entonces, vamos a cambiar acá. Insert into inscriptos. Y acá, recordemos, van los nombres de los campos. Volvemos a la base de datos y los campos se llaman email, fecha NAS y nombre. Entonces, esos mismos campos vamos a poner acá. El nombre, email y fecha NAS. Acá ponemos los nombres que figuran de los campos en la base de datos. Y van a ser reemplazados por los siguientes valores. Vamos a poner values. Y entre paréntesis vamos a poner los valores que van a entrar en cada uno de esos campos. En el campo nombre va a entrar la variable pesos nombre. Lo que sí le vamos a aumentar aquí para que quede más prolijo va a ser unas comillitas a pesos nombre. En el email va a entrar, fíjense la variable de acá se llama email, va a entrar entonces pesos email. Y en fecha NAS la variable se llama fecha NAS también. Pesos, fecha. No hemos incluido el ID en este inserinto. ¿Por qué? Porque básicamente el ID, recordemos que era autonumérico y se va a crear solito. Entonces, ya tengo la conexión. Por un lado, ya me conecté a la base de datos. ¿Dónde? Aquí donde dice conexión.php. Ya he tomado los valores que se van a guardar aquí con MySQL Real Escape String. He tomado los valores que se van a guardar en la base de datos.
Y ya tengo el SQL que va a ser el encargado de ejecutar el comando. Ahora, vamos a ejecutarlo efectivamente. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner el siguiente código. If, vamos a poner el paréntesis del if, MySQLi query, ¿cuál? En la conexión pesos-con. ¿Quién era pesos-con? La conexión que me había conectado en el archivo de conexión.php y el SQL que se llama SQL que lo tengo arriba. Entonces, si esta conexión fue correcta, ¿qué es lo que básicamente voy a hacer? Ven que voy a copiar acá llaves, más rápido. Lo que voy a hacer acá entonces es, si esto se ejecuta correctamente, lo que voy a poner es un hecho, por ejemplo, registro agregado. Si esto no se ejecuta, es decir, vamos por el else, en ese caso, ¿qué va a pasar? Y puedo poner un error, por ejemplo, hecho un error. Después vamos a ver cómo vamos a tomar el error que sucedió y mostrarlo. Vamos a borrar este hecho que está aquí, que era lo que mostraba los datos. Y rápidamente recorremos el código. Punto 1, lo primero que hago es conectarme con la base de datos con el archivo de conexión include conexión.php. Segunda medida, tomo cada uno de los valores que se van a guardar en la base de datos de esta manera. Una vez que tengo en las variables pesos nombre, pesos fecha NAS y pesos email, tengo los valores que se van a guardar, genero un SQL donde va a crear el inserinto, los nombres de la base, los campos de la base de datos van a ser unidos con los nombres de las variables que yo tengo. Como última medida, lo que voy a hacer es efectivamente ejecutar esa conexión. Si la conexión se ejecutó correctamente, me va a mostrar registro agregado. Caso contrario, me va a mostrar un error. Vamos a ver si esto está funcionando. Voy a guardar. Voy a volver aquí al admin. Vamos a ir a mi página que se llamaba Trabajos P. Llamo al formulario, coloco un nombre y un apellido, un email y le doy a enviar. Me tiró una función. Volvemos al código, nos fijamos. Me dice el error que no conoce esta función MySQL Real Escape String. Y es porque esta función ha quedado como un poco desactualizada ante PHP 8. La que funciona es MySQLi. Recordemos que eso lo hemos visto en el primer video también. Es la misma función pero con un i. Vamos a guardar y vamos a ver si está funcionando ahora. Volvemos a Trabajos P. Vamos al formulario. Colocamos un nombre y un email y le damos a enviar. Ahora sí, me dio registro agregado. Si me dio registro agregado, según nuestro código, el registro se agregó. Y vamos a ver si es cierto. Para eso debería haber un Cintia Sosa dentro de la base de datos de inscriptos. Y sí, hay una Cintia Sosa. Vamos a probar de nuevo, vamos a probar nuevamente. Vamos a inscribir. Vamos a poner, por ejemplo, un Aníbal López. Un email cualquiera. Enviar. Registro agregado. Si nos vamos a la base de datos, inscriptos, ahí aparece Aníbal López. Y fíjense que el ID lo fue generando solito de manera única y consecutiva. Hay una cuestión muy interesante, es que si yo borro, por ejemplo, el registro 3, fíjense lo que pasa cuando voy a crear otro. Cuando voy a crear otro,
Por ejemplo, voy a poner Ana María Casas. Y me voy a la tabla. Lo que me generó ahora es el registro 4. Por más que yo lo haya borrado, ese número sigue siendo único y no lo va a repetir. Entonces quedó ahora Ana María Casas con el 4 y quedó el 3 faltante, pero no lo va a repetir de ninguna manera en ese caso. Este código lo voy a dejar subido a la plataforma para que ustedes lo tengan, que va a ser el archivo de conexión.php para que ustedes lo prueben, la hoja de estilos que les dije que lo prueben, y también el procesar que incluye el MySQL Real Escape y el SQL con el inserint.